Buenas tardes, buenos días hermanos. Estamos aquí para nuestra lectura diaria de la Biblia y hoy nos toca compartir los libros de Génesis capítulo 23, Mateo capítulo 22, Nehemías capítulo 12 y Hechos capítulo 22. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar con la lectura. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado. Señor, permite, Señor, que entendamos tu palabra, Señor, que nos llegue al corazón, Señor, para ponerla por obra, Señor, en nuestra vida, Padre. Te doy gracias, Padre, por poder compartir, Señor, tu palabra por medio de este medio, Señor. Haz que edifique, Señor, las vidas de los demás, Señor. Haz que edifique, Señor, nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, engrandecerte, Señor, para poder, Señor, alabarte y adorarte, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque por medio de este medio podemos llegar a otras personas, Señor, que están lejos de aquí, Señor. Podemos, Señor, ayudar a los demás, Señor, también a poder leer diariamente, Señor, tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, todo lo que nos das, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Génesis capítulo 23. Y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiaritá Garba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Heth, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Y los hijos de Heth respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso de entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Heth, y habló con ellos, diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está en el extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Heth, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Heth y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta a tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas. Te daré el precio del campo, acéptalo de mí, para que pueda sepultar a mi difunta. Efrón respondió a Abraham, diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta, pues, a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oído de los hijos de Heth, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Heth, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán, y el campo de la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Heth. Mateo capítulo 22. Tomando Jesús la parábola, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya ha preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo esto aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno
a su campo, otros a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y, por tanto, a la salida de los caminos, e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido de traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudecido. Entonces el rey a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados, porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casa, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron: de David. Él les dijo entonces: ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David se llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno de ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Nehemías capítulo 12. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron a Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesuá, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rehum, Meremoc, Iddo, Gineto, Abías, Minyamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Sedaías, Saluc, Amod, Hilcías, Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en los días de Jesuá. Y los levitas eran Jesuá, Binui,
Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, encargado él y sus hermanos de los cánticos de acción de gracias. También Bacbuquías y Uní, sus hermanos, estaban frente a ellos en sus ministerios respectivos. Y Jesuá engendró a Joyacín, y Joyacín engendró a Eliasí, Eliasí que engendró a Joyaida, y Joyaida engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jaduá. En los días de Joacín, los sacerdotes jefes de casas paternas fueron de Seraías, Meraías y Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesuolán, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arín, Agna, de Marayoc, Elcai, de Iddo, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Abdías, Sicri, de Minamín y de Moaidas, Piltai, de Bilga, Samuá, de Samaías, Jonatán, de Joirabic, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Elcais, Hasabías, de Jedaías, Natanael. En cuanto a los levitas, jefes de casas paternas, fueron inscritos en los días de Elisabic, Joyaida, Joanán y Jadúa, también los sacerdotes hasta el reino de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefe de las casas paternas, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta el día de Joanán, hijo de Eliasib, y los principales de los levitas eran Hasabías, Serebías y Jesuá, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos para alabar y dar gracias según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón y Acub eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos sirvieron en los días de Joacín, hijo de Jesuá, y Josadac en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, sacerdote y escriba. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas, de Bet-Gilgal y de los campos de Jeba y Asmabec, puesto que los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azarael, Milalai, Gilaai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, hombres de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y a la torre de Ananael, y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios, también yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes, Eliasín, Masaías, Miniamín, Micaías, Elionenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán, Eser, los cantores, cantaban con
con su director Isaías, y ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. Tanto las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas, de los campos de las ciudades, las proporciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracia a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en los días de Nehemías, daban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Hechos capítulo 22. Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron, se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echado en cárceles, tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde los cielos a mi alrededor, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que hablaba. Y yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tus testimonios acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien en una sinagoga tras otra, y yo encarcelaba, azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo: Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: Quita de la tierra a ese individuo, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él, de qué manera. Cuando
estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: Dime, ¿eres romano? Y él le dijo: Sí. Y el comandante respondió: Yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: Pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que iban a someterlo a azote al instante lo soltaron, y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, y porque le había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó, y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo, lo puso entre ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por la lectura del día de hoy, Señor. Esperamos, Padre, que puedas llegar, Señor, a los demás corazones, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Que puedas edificar vidas, Señor. Que puedas edificar hogares, Señor, por medio de este medio, Señor. Agradecemos todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que también vas a hacer, Señor, en un futuro por nosotros, Padre. Ponemos, Señor, tu palabra por obra en nuestra vida, Señor. Y te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.